Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV recuerda en Turquía la fuerza de la pequeñez como camino de la Iglesia. El presidente de Rusia recibe al de Hungría y acepta que Budapest acoja las negociaciones de paz para Ucrania. Y la Catedral de Murcia acoge la Santa Misa Exequial por el eterno descanso de Monseñor Francisco Gilellín. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Malasia acoge el Congreso Misionero Asiático con más de un centenar de obispos entre los 900 participantes. Concluye la Asamblea de la Unión de Superiores Generales en Sacrofano, en Roma. La diócesis de Cádiz y Ceuta acoge este fin de semana la llegada de su administrador apostólico, Monseñor Ramón Valdivia. La Conferencia Episcopal Española presenta varios materiales para las personas con discapacidad. Siria denuncia más civiles muertos en una incursión de Israel y habla de crimen de guerra. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental condena el golpe de Estado en Guinea-Bissau e insta al ejército a restituir el orden constitucional. En España, el Congreso da el primer paso para suspender a José Luis Ábalos como diputado y Koldo García se niega a declarar tras su primera noche en prisión. Declaran 6 nuevos testigos de la Complutense en la causa contra Begoña Gómez. Y en deportes, en la Europa League, el Celta de Vigo pierde ante el Ludogorets y el Betis gana al Utrecht. El Papa León XIV continúa la primera visita apostólica de su pontificado en Turquía, a donde llegó ayer con motivo de los 1700 años del primer concilio ecuménico de Nicea. Tras mantener un encuentro en Ankara con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Biblioteca Nacional, el Papa se trasladó a la Presidencia para los Asuntos Religiosos, donde dialogó con el titular de la Diyanet, Safi Arpagus. Hoy el pontífice ha mantenido un encuentro de oración con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y miembros de pastoral en la Catedral del Espíritu Santo en Estambul. En este encuentro, el obispo de Roma ha agradecido al Señor visitar esta tierra sagrada en la cual la historia de Israel encuentra el cristianismo naciente. Además, el Santo Padre ha recordado que el patriarcado ecuménico sigue siendo un punto de referencia tanto para sus fieles griegos como para los que pertenecen a otras denominaciones ortodoxas. En este contexto, el Papa León XIV ha asegurado que estamos invitados a adoptar la mirada evangélica, iluminada por el Espíritu Santo. Para el pontífice, así lo hace la Iglesia que vive en Turquía, una pequeña comunidad que permanece fecunda como semilla y levadura del reino. Por eso el pontífice los ha animado a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios. En otro punto, el obispo de Roma ha recordado que la presencia tan significativa de los migrantes y refugiados en este país supone para la Iglesia el desafío de acoger y servir a aquellos que se encuentran entre los más vulnerables. El Papa León XIV ha recordado que este año se cumple el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, un acontecimiento siempre actual que nos plantea algunos retos. En este contexto, el sucesor de Pedro ha asegurado que hay que acoger la esencia de la fe y del ser cristianos, redescubrir en Cristo el rostro de Dios Padre y recordar la importancia de la mediación de la fe y el desarrollo de la doctrina. Finalmente, el Papa les ha pedido que conserven la alegría de la fe, trabajando como pescadores intrépidos en la barca del Señor.
Más tarde, Su Santidad ha visitado la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Estambul. Allí ha ofrecido un saludo lleno de cercanía, gratitud y reflexión sobre la fraternidad y el respeto a los mayores. Durante su visita al hogar de ancianos, el pontífice ha señalado que la misión de esta congregación va más allá de asistir o ayudar a los necesitados. Las ha llamado a ser verdaderas hermanas de quienes cuidan, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y en este sentido ha destacado que el secreto de la caridad cristiana no es simplemente hacer algo para los demás, sino estar con los demás compartiendo desde la fraternidad. El Papa ha reflexionado también sobre el valor de la vejez en la sociedad actual, donde muchas veces se pierde el respeto hacia las personas mayores debido a la prioridad que se da a la eficiencia y el materialismo. Por ello, el Papa ha agradecido a la congregación y sus colaboradores su dedicación y paciencia, y ha afirmado que los ancianos son la sabiduría de un pueblo y una riqueza para las familias y la sociedad en general. Finalmente, el Papa León XIV ha dado la bendición a las hermanitas de los pobres, los trabajadores y los residentes, reafirmando que cuidar y acompañar a los más vulnerables es una manifestación concreta de la fe y la fraternidad cristiana. Esta tarde, el Santo Padre León XIV viajará en helicóptero desde Estambul hasta Nicea, actual Iznik, para participar en un encuentro ecuménico de oración junto al patriarca ecuménico Bartolomé I, en las ruinas de la antigua Basílica de San Neófito, conmemorando los 1700 años del Concilio de Nicea. Después regresará a Estambul para reunirse con los obispos de la delegación apostólica. Seguiremos informándoles de los detalles de este viaje apostólico en nuestros informativos de Radio María. Cambiamos de asunto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado que la capital de Hungría, Budapest, pueda acoger las negociaciones de paz para Ucrania, tal como le ha propuesto el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una reunión en la que también han hablado del suministro de hidrocarburos rusos a Hungría. Putin ha destacado que ya le pareció bien cuando en octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció la capital húngara como sede para la cumbre ruso-estadounidense, lo que sentó muy mal en la Unión Europea, aunque la reunión fue cancelada posteriormente. Orbán y los ministros de su gobierno han pedido en las últimas semanas a los socios comunitarios que apoyen incondicionalmente el plan de 28 puntos de Donald Trump, que contenía las principales exigencias de Moscú, entre ellas la cesión de territorios por parte de Ucrania y una reducción drástica de su ejército. Ese plan, tras negociaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea y Kiev, fue modificado y reducido a 19 puntos, aunque Moscú adelantó que no acepta estos cambios. Mientras tanto, en Ucrania, la Agencia Anticorrupción del país ha realizado hoy una serie de registros en la oficina de Andriy Yermak, mano derecha del presidente Volodymyr Zelensky y jefe de la oficina presidencial. Anteriormente, varios diputados habían alertado de posibles actos de corrupción en el seno del gobierno y han pedido al propio Zelensky cesar a Yermak a medida que avanzan las pesquisas sobre un presunto entramado en torno al sector energético ucraniano. Las agencias anticorrupción ucranianas anunciaron el 10 de noviembre una serie de medidas a gran escala para investigar dicho escándalo de corrupción, lo que llevó también a registros en la sede de la empresa estatal de energía atómica Energoatom. Y aquí en España, el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, falleció ayer por la tarde en Murcia. Su capilla ardiente se ha instalado a primera hora de la mañana en la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal. A las 4:30 tendrá lugar la celebración de la Santa Misa por su eterno descanso. Estará presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planés, en la Catedral de Murcia. Y al finalizar la Eucaristía, los restos mortales de Monseñor Francisco Gilellín serán trasladados a Burgos, en cuya catedral recibirá sepultura mañana sábado. Monseñor Francisco Gilellín fue nombrado en 2002 por el Papa San Juan Pablo II, arzobispo de Burgos y miembro del Comité de Presidencia del Pontificio Consejo para la Familia. En 2015, el Papa Francisco aceptó su renuncia como arzobispo y en 2018 fue nombrado administrador apostólico de Ciudad Rodrigo. El 1 de junio de 2021, el prelado celebró en Murcia su 25º aniversario episcopal. En aquella celebración dedicaba unas emotivas palabras: «El Señor ha querido traerme en la última etapa de mi vida a Murcia para vivir al servicio de mi tierra natal». Desde Radio María rezamos por su alma. Descanse en paz. Noticias de la Iglesia en el mundo.
Malasia acoge hasta el domingo el Congreso Misionero Asiático que se celebra en Penang con el título La Gran Peregrinación de la Esperanza. Este evento, que se inauguró ayer, está organizado por la Oficina para la Evangelización de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia y por las Obras Misionales Pontificias. Participan en este congreso más de 900 delegados de todas las comunidades católicas del continente, entre ellos 10 cardenales, más de 100 obispos, 150 sacerdotes, 75 religiosas y más de 500 laicos. Como ha explicado el director de las Obras Misionales Pontificias en Sri Lanka, el padre Basel Fernando, durante estos días quieren meditar sobre el camino que deben seguir para el futuro de la Iglesia en Asia. Ayer la ponencia inaugural estuvo a cargo del proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, el cardenal Luis Antonio Tagle. El título fue Ir por otro camino como peregrinos renovados de la esperanza. Hoy los asistentes reflexionarán sobre la conferencia impartida por el presidente de la Conferencia Episcopal de Malasia y arzobispo de Kuching, Monseñor Simon Po, sobre caminar juntos como pueblos de Asia. Por otro lado, hoy concluye en Roma la Asamblea de la Unión de Superiores Generales que se ha celebrado en la localidad de Sacrofano. Ha contado con la participación de 160 consagrados. El tema que ha centrado los trabajos ha sido Fe conectada, vivir la oración en la era digital. Con esta ocasión, el Papa León XIV se ha reunido esta semana con los participantes. En su discurso les animó a cultivar la oración y a no descuidar el encuentro con los hermanos. En el contexto del mundo digital, el Santo Padre indicó que representa un desafío también para los consagrados y en este sentido los invitó a aprovechar las extraordinarias oportunidades de la tecnología, pero sin que ello vaya en detrimento de las personas. Nos vamos a Venezuela, donde el Centro de Laicos, Familia y Juventud ha culminado con éxito un ciclo de 4 encuentros formativos sobre prevención del abuso y cultura del buen trato, cuya última sesión se celebró el lunes en Caracas. Los participantes han reflexionado sobre el modelo de justicia y conversión exigido por la Iglesia, centrado en 4 pilares esenciales: verdad, como transparencia y no callar ante el abuso; justicia, en cuanto a la denuncia ante autoridades competentes; reparación, con apoyo espiritual, psicológico y económico a las víctimas; y reforma institucional, refiriéndose a la transformación de estructuras para entornos seguros. Este cierre marca el paso de la reflexión a la acción concreta en movimientos y asociaciones laicales, con énfasis en acoger, escuchar y cuidar como primer paso. El Centro de Laicos, Familia y Juventud de Venezuela ha manifestado su gratitud a la Comisión Nacional de Cultura del Buen Trato, Salvaguarda y Prevención por su asesoría, destacando la corresponsabilidad para sanar heridas y construir una iglesia más segura. El compromiso continúa en Venezuela promoviendo apostolados como testimonio vivo del amor protector de Cristo. Y también les contamos que el Papa León XIV expresó su profunda tristeza por el devastador incendio ocurrido en el distrito de Tai Po, en Hong Kong, que destruyó 7 rascacielos y dejó al menos 55 muertos, unos 280 desaparecidos y numerosos heridos. Por medio de un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin y dirigido al obispo de Hong Kong, el pontífice manifestó su solidaridad espiritual con las víctimas y sus familias, encomendó las almas de los fallecidos a la misericordia divina y elevó oraciones por los rescatistas, pidiendo fortaleza, consuelo y paz ante la tragedia. Las autoridades locales ofrecieron una primera evaluación pesimista del desastre, destacando que el fuego se propagó rápidamente debido a los andamios de bambú que rodeaban los edificios en renovación. En el complejo vivían unas 5.000 personas distribuidas en 2.000 apartamentos, por lo que temen que el número de víctimas aumente a medida que avancen las labores de rescate y búsqueda. Noticias de la Iglesia en España. Como nos han contado nuestros compañeros de la Delegación de Medios en la revista diocesana, la diócesis de Cádiz y Ceuta vivirá este fin de semana 2 celebraciones especialmente significativas con motivo de la llegada de su nuevo administrador apostólico, Monseñor Ramón Valdivia. El prelado nombrado recientemente por el Papa León XIV tras aceptar la renuncia de Monseñor Rafael Zornoza como obispo de esta sede será recibido oficialmente mañana a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. Se
será la primera ocasión en la que Monseñor Valdivia presida la Eucaristía ante la comunidad diocesana gaditana. El domingo a las 12 del mediodía, el administrador apostólico celebrará la Santa Misa en el santuario de Santa María de África, en Ceuta, donde también será acogido por el clero y los fieles ceutíes. Desde la diócesis se ha hecho un llamamiento a todos los fieles, comunidades parroquiales, religiosos, movimientos y asociaciones a participar en estas celebraciones para dar la bienvenida al nuevo administrador apostólico y encomendar juntos esta etapa de servicio pastoral. Más noticias. La Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, a través de su área de personas con discapacidad, ha presentado el material Imágenes y Señas para una catequesis inclusiva, diseñado para llevar el Evangelio a todas las personas mediante conceptos religiosos visuales y en lengua de signos. El obispo responsable de área de discapacidad de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Vic, Monseñor Romà Casanova, ha señalado que este recurso consta de 380 tarjetas que facilitan la comunicación de la fe en catequesis, enseñanza escolar y vida cotidiana. Por otro lado, para la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad del próximo miércoles 3 de diciembre, se han publicado materiales bajo el título Unidos en la Alegría de Jesús, que incluyen el mensaje de los obispos, un guión litúrgico para la Eucaristía, cartel y vídeo, animando a las comunidades cristianas a gestos de inclusión. En este contexto, este domingo 30 de noviembre se celebrará una misa preparatoria en la parroquia de la Beata María Ana Mogas en Madrid, presidida por el obispo auxiliar de esta archidiócesis, Monseñor Vicente Martín. Como ha indicado la Conferencia Episcopal Española, estas iniciativas refuerzan el compromiso de la Iglesia por una evangelización inclusiva, promoviendo la participación plena de personas con discapacidad en la vida sacramental y comunitaria. Y Manos Unidas participará en la pista de patinaje Javier Fernández en la Plaza de Colón de Madrid, inaugurada esta tarde y abierta hasta el 6 de enero, con una caseta solidaria para promover su campaña navideña bajo el lema No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Allí habrá actividades familiares como decorar un árbol solidario para niños y sorteo de cestas de Navidad para adultos, recordando que compartir es el mejor regalo festivo. Además, €1 de cada entrada, que cuestan 8 en total, se destinará a proyectos contra el hambre y la desigualdad en países empobrecidos. La inauguración presentada por Alberto Hernández contará con Javier Fernández, la presidenta de Manos Unidas Cecilia Pilar, quien resaltará la solidaridad, y un árbol solidario con ilustraciones de Sofía Schlomann-Kleine. El acto incluirá el Reforest Project, un bosque natural, novedades de Warner TV y una performance con llave de hielo combinando sostenibilidad, solidaridad y magia navideña en el corazón de Madrid. Información internacional. Las autoridades de Siria han denunciado la muerte de más de 10 civiles, entre ellos varios niños, en una incursión del ejército de Israel en la localidad de Beit Jin, a las afueras de Damasco, donde se han producido varios enfrentamientos después de que las tropas israelíes cruzaran la frontera para una operación contra supuestos integrantes del grupo islamista Llama Islamiyya. El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado este ataque criminal por parte de las tropas israelíes, a las que ha acusado de un ataque flagrante contra residentes y sus propiedades, que según ha asegurado derivó en enfrentamientos entre los residentes y la patrulla israelí, que se vio forzada a retirarse del territorio sirio. El Ministerio de Exteriores de Siria también ha denunciado que el ejército de Israel respondió con un ataque con artillería tras el fracaso de su incursión, algo que han descrito como un crimen de guerra, ya que causó una masacre que se saldó con más de 10 civiles muertos, entre ellos mujeres y niños, y un gran desplazamiento de residentes. Y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha condenado el golpe de Estado perpetrado por el ejército de Guinea-Bissau y ha exigido el restablecimiento del orden constitucional. Además, ha reclamado la liberación de figuras políticas y funcionarios electorales y ha instado a las Fuerzas Armadas a regresar a sus cuarteles. Esta entidad ha exigido la liberación inmediata e incondicional de todos los funcionarios detenidos, en particular del presidente Umaro Sissoco Embalo, así como de los
funcionarios electorales y demás figuras políticas. Sin embargo, poco antes de la publicación del comunicado, el Ministerio de Exteriores de Senegal anunciaba la llegada del mandatario sano y salvo en un vuelo fletado por Dakar. Mientras tanto, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha responsabilizado a los líderes del golpe, tanto individual como colectivamente, de la protección de la vida y los bienes de todos los ciudadanos y residentes de Guinea-Bissau, así como de la seguridad de todos los detenidos. Y también han reclamado que los líderes del golpe respeten la voluntad del pueblo y permitan a la Comisión Electoral Nacional proceder sin demora a la declaración de los resultados de las elecciones del 23 de noviembre de 2025. Y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha acusado a las autoridades de la República Democrática del Congo de negarse a asumir sus responsabilidades en la crisis de seguridad en el este del país, en el marco de las acusaciones mutuas entre el ejército congoleño y las milicias del movimiento 23 de marzo, que según Kinshasa actúa a sueldo de Ruanda, de romper el alto el fuego preliminar firmado este pasado verano. Estas tensiones ocurren solo 2 semanas después de otra firma en Qatar de un acuerdo marco de paz entre ambos bandos, concebido como una extensión por escrito de la Declaración de Principios acordada en julio y que en realidad no se ha puesto en práctica hasta la fecha. En Brasil, el Partido Liberal ha anunciado la suspensión de sueldo y funciones al expresidente del país y actual presidente honorario de la formación, Jair Bolsonaro, debido a su condena ya ratificada de 27 años y 3 meses de prisión, aunque ya se encontraba en prisión preventiva, que conlleva también la suspensión de sus derechos políticos por liderar un intento de golpe de Estado para revertir los resultados de las elecciones de 2022. El Tribunal Supremo del país sudamericano ordenó el inicio del cumplimiento de la pena tras agotar todos los recursos legales de su defensa. La sentencia representa un hito en la historia reciente de Brasil, ya que Jair Bolsonaro es el primer expresidente condenado por intentar un golpe de Estado. Información nacional. El Congreso de los Diputados ha iniciado el procedimiento para suspender al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de su acta de diputado del Grupo Mixto y de los derechos asociados a ese cargo, incluyendo el sueldo y el voto. Una vez el Supremo lo confirme, se iniciará el trámite para la suspensión. Su aplicación será automática, sin necesidad de debate en la mesa del Congreso. La suspensión implicaría que José Luis Ábalos dejará de recibir sueldo del Congreso y ya no tendrá derecho a participar en actividades parlamentarias ni tampoco podrá votar vía telemática. Eso sí, la suspensión no acarrea la pérdida del escaño. En cualquier caso, se trata de una medida temporal y mientras dure la situación de prisión provisional. En el momento que recuperase su libertad, también José Luis Ábalos recuperaría sus derechos parlamentarios. Por su parte, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Estaba citado hoy, un día después de su entrada en prisión preventiva y sin fianza. El informe refleja que el comisionista Víctor de Aldama tenía a sueldo a Koldo García. El exasesor, a cambio de 10.000 euros al mes, influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias. Así lo informó ante el juez ayer Víctor de Aldama. Más noticias. El juez Juan Carlos Peinado avanza hoy en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Hoy declaran como testigos 6 cargos de la Universidad Complutense, entre ellos la gerente y la directora de la Escuela de Gobierno y 2 integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Son todos testigos solicitados por la defensa de Begoña Gómez. El juez pretende avanzar en 2 de las líneas de investigación sobre Begoña Gómez. Una de ellas está centrada en si cometió un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre el software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Complutense. También indagará el juez en si Begoña Gómez incurrió en un delito de intrusismo profesional por haber firmado documentos relacionados con el desarrollo de ese software para los cuales no reunía la capacitación adecuada.
La Unión Progresista de Fiscales, organización de izquierdas cercana al Partido Socialista, ha solicitado al Tribunal Supremo que dé a conocer de inmediato la sentencia que condena al fiscal general del Estado. 8 días después de que el Supremo anunciara la condena contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, la sentencia sigue sin estar publicada. Esta organización de fiscales ha declarado que esta situación supone un estado de vulnerabilidad para el condenado, hablando incluso, dicen, de violencia institucional. Recordamos que el Tribunal Supremo condenó hace una semana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, fue investido ayer como presidente autonómico con 53 votos a favor, los 40 del Partido Popular y los 13 de Vox. La candidatura de Pérez Llorca, que sustituye de este modo a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, salió adelante en primera votación gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox tras unas 6 horas de pleno de investidura. En su discurso de investidura, Pérez Llorca aseguró que su propósito no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023. Además, indicó que sus primeras palabras como presidente serían para pedir perdón a las víctimas de la Dana. Exigió la reforma de la financiación y abogó por una política migratoria ordenada y por publicar la nacionalidad de los delincuentes. Esta tarde, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reunirá de forma telemática con los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial para insistir en un protocolo común contra la gripe y otros virus respiratorios, tras el rechazo previo de las comunidades del Partido Popular. Este plan está consensuado por técnicos e incluye medidas escalonadas como el uso gradual de mascarillas y bajas para trabajadores en contacto con vulnerables ante la epidemia declarada por el Instituto de Salud Carlos III, con una variante más transmisible que adelanta el pico. Distintas comunidades como el País Vasco, Aragón, ya activan vacunaciones sin cita, más camas hospitalarias y mascarillas obligatorias o recomendadas en centros sanitarios. Sin embargo, la ministra García urge coordinación para evitar colapsos sanitarios y mortalidad, mientras se aprueban repartos de millones en fondos para plasma, antitabaco, vigilancia de cáncer y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La reunión ha arrancado ya a la 1 de la tarde, con revisión prevista el 3 de diciembre. Y terminamos contándoles que esta tarde se espera tráfico denso en las principales ciudades españolas por el Black Friday y el encendido de las luces de Navidad. En Madrid, la estación de metro de Sol permanecerá cerrada entre las 6 y las 9 de la noche por la gran afluencia del público. La empresa municipal de Transportes de Madrid reforzará su servicio con más autobuses azules en 23 líneas en esa franja horaria. Las autoridades recomiendan evitar los accesos al centro de la capital y las zonas comerciales, donde se prevén importantes congestiones. Conectamos ahora con la Dirección General de Tráfico para ampliar esta información. De 2 accidentes. Uno complica la entrada a Madrid en la 6 en Majadahonda y otro en Barcelona, la P7 en el Papiol, sentido Girona. Se complica el acceso a la capital en la 4 en Pinto y su salida por la 3 en Rivas. Ya en Badajoz en la 5 en Mérida hacia Portugal, tráfico intenso en 2 tramos de la carretera 7. En Murcia, en Espinardo, sentido Alicante, y en Málaga, en San Pedro Alcántara, en ambas direcciones, al igual que se complica en Gran Canaria, la GC1 a su paso por Telde, dirección Almatriche. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. El Celta de Vigo perdió ayer por 3-2 en su visita al Ludogorets búlgaro en la jornada 5 en la liguilla de la Europa League, mientras que el Betis ganó por 2-1 al Utrecht, pero terminó con 2 jugadores lesionados. El Celta de Vigo no logró sobreponerse a una mala primera parte y cayó derrotado, con lo que se queda 10º con 9 puntos, tras 2 derrotas y 3 victorias. Por su parte, el Real Betis Balompié ganó por 2-1 al Utrecht gracias a los goles de Cucho Hernández y Abde, pero la victoria estuvo empañada por la lesión de Amrabat e Isco, que sufrieron un choque fortuito justo al comienzo del partido. Con este triunfo, el conjunto verdiblanco suma ya 11 puntos y es quinto. Y en la Conference League, el Rayo Vallecano perdió ayer por 2-1 en su visita al Slovan Bratislava durante la jornada 4 en la liguilla, con lo que los madrileños encajaron su primera derrota del curso en esta competición y son duodécimos con 7 puntos.
Noticias autonómicas. Nos vamos a conocer las noticias más destacadas del Principado de Asturias, como que los videojuegos son una adicción al alza entre los adolescentes asturianos. Y de ello nos habla nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues como bien apuntas, ni las redes sociales ni las apuestas deportivas. La principal adicción digital de los jóvenes asturianos son los videojuegos. Así lo sostiene el estudio sobre usos de los TRICO en población adolescente, publicado por Fundación Apsis, una entidad que desarrolla programas de prevención y tratamiento de adicciones comportamentales en varias comunidades autónomas. Según la investigación, el 93% de los adolescentes asturianos juega a videojuegos frente al 65% registrado a nivel estatal. Ninguna de las otras comunidades participantes en el estudio presenta una prevalencia tan elevada. También los indicadores asociados a tendencias adictivas superan ampliamente la media española. Un 15% de quienes juegan en Asturias reconoce síntomas de abstinencia, nerviosismo, irritabilidad o inquietud cuando no puede conectarse, frente al 3% del dato estatal. Asimismo, el 32% admite interferencias claras en su vida cotidiana y el 31% afirma experimentar pensamientos recurrentes sobre la necesidad de jugar, porcentajes que duplican o triplican los registrados a nivel nacional. En otro ámbito, el Servicio de Salud del Principado ha vacunado contra la gripe a más de la mitad de la población mayor de 64 años, al haber aplicado la profilaxis a 150.289 personas, por lo que se ha superado el 50% de cobertura en este grupo de población diaria. También han recibido la vacuna 168.166 personas de más de 60 años, el 44,4% de cobertura, y 8.293 menores de 5 años, que suponen el 43,89%. Por otra parte, la donación de órganos en Asturias avanza a un ritmo muy satisfactorio en el presente ejercicio. Hasta la fecha son 56 los fallecidos en la región que los han cedido, la misma cifra que en todo el año pasado. Si en las 5 semanas que restan del año surge un solo donante más, el Principado terminará 2025 con el segundo mayor registro histórico, solo por detrás de las 68 donaciones contabilizadas en 2018, techo que a día de hoy parece inalcanzable. Hasta el momento en la región se han llevado a cabo 29 implantes de hígado, 4 más que en todo el año pasado, 71 de riñón, 3 menos que en 2025, y 8 de corazón, 2 menos que el pasado año. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, 1 de cada 5 comercios cerró sus puertas en Asturias en los últimos 10 años, según los datos publicados ayer por la Asociación de Trabajadores Autónomos, y que reflejan la pérdida de 3.615 negocios entre octubre de 2015 y el pasado mes. En concreto, a tenor de las cifras de la asociación, frente a los 17.498 autónomos que hace una década estaban dados de alta en el sector del pequeño comercio de Asturias, al cierre del pasado mes la cifra se había reducido a 13.883. En términos porcentuales, el retroceso es del 20,7%. Y según unos datos publicados, se podría decir que los asturianos, José María, se olvidan de reciclar. Cuéntanos. Pues sí, la recogida de residuos municipales en Asturias continúa reduciéndose y encadena ya 2 años de descenso, según los últimos datos publicados, como te referías, por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al año 2023. La comunidad registró en el último ejercicio 363.945 toneladas de residuos domésticos y similares, una cifra que supone una caída respecto a las 380.196 toneladas de 2022 y está claramente por debajo de las 387.187 toneladas contabilizadas en 2021. Pese al cambio de tendencia, Asturias se sitúa por encima de la media estatal en cuanto a residuos recogidos por habitante, que se colocó en 464,3 kilogramos en el conjunto del país por los 500,01 kilogramos del Principado. Además, el cielo gastronómico de Asturias brilla más gracias a Regueiro, el restaurante de Diego Fernández en Tos, en Navia, que ha logrado la primera estrella Michelin y que eleva a 14 las que hay en la región, y se ha colado en la guía del próximo año. Así se ha conocido este martes por la tarde en Málaga, donde ha tenido la gala de entrega. En la lista asturiana de Michelin, además de Regueiro, continúan en la edición del próximo año otros 11 restaurantes. Y por último, la Universidad de Oviedo se encuentra a la cabeza de la endogamia en España. La Academia Asturiana se cuenta entre las que tiene un mayor porcentaje de personal docente e investigador que estudió en la misma universidad, y esto supone un problema tanto para el estancamiento de la producción intelectual en la institución como una barrera enquistada para la entrada de talento. La cifra ha sido recogida en el informe CIC 2024
de la fundación del mismo nombre, con valores entre el 80 y el 90%. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Pues muchas gracias, José María, por todas las noticias que nos has comentado. Terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos un ambiente tranquilo en buena parte del país, con cielos despejados y algo más de nubosidad en el norte. No habrá lluvias significativas a la vista. El viento soplará flojo, en general algo más intenso en los litorales del norte. El estado de la mar será adverso en las costas gallega y cantábrica, con oleaje destacado. Las temperaturas no van a variar. Mañana sábado vamos a amanecer con nieblas en zonas de los valles y mesetas del interior, sobre todo en la mitad norte y oeste peninsular. La nubosidad va a ser algo más abundante en gran parte del territorio y en ambos archipiélagos también, con cielos algo más abiertos en la franja mediterránea. Se esperan lluvias en el noroeste que podrían extenderse a puntos del oeste, y seguiremos con mala mar en Canarias y en las costas gallegas y cantábrica, donde el oleaje puede rondar los 4 metros. Las temperaturas se van a mantener estables. El domingo aumentará la inestabilidad, con nieblas a primeras horas en el noroeste, en zonas del oeste de Andalucía, en el centro de la península y en áreas interiores de Cataluña. Lloverá en la mayor parte del país el domingo. Habrá rachas moderadas de viento en muchas áreas y el estado de la mar será adverso en casi todas las costas, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, con olas que podrían superar, como el sábado, los 4 metros. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios apreciables. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García, Paloma Méndez y Marta Troyano, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, a las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.